¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Animal. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos entre rectas paralelas. Antes de esto vamos a hablar sobre los conceptos previos que necesitamos para saber este tema, o para entender mejor este tema. ¿Qué son las rectas paralelas? Las rectas paralelas es lo más cercano a la situación actual que tienes con tu crush. Imaginemos que tú eres una recta y tu crush es otra recta. Pues las rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a tocar. Y sí, volvemos de nuevo con la referencia SAT. Ahora vamos a pasar las propiedades. Como ya vimos en el anterior video lo que era un ángulo, vamos a poner en práctica su concepto. A continuación vemos dos rectas paralelas y una recta tercera que pasa entre ellas. Como el crush de tu crush pasa entre ustedes y por eso no pueden estar. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ok, ya sigamos. Esta tercera recta, al cortar con la primera recta, forma cuatro ángulos. Y en la parte de abajo con la segunda recta paralela también forma cuatro ángulos. Primero vamos a hablar sobre los ángulos congruentes. ¿Qué son los ángulos congruentes? Son aquellos que miden lo mismo. Bueno, como ya vimos, un ángulo era el nivel de espacio o nivel de abertura en el cruce de dos líneas. Entonces, como las dos rectas son paralelas y hay una misma recta que está cruzando entre ellas, es lógico decir que tienen el mismo nivel de abertura. Pero claro, dependiendo de cómo estén posicionados los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo M que se muestra a continuación son iguales. ¿Por qué? Porque ocupan el mismo nivel de abertura, ya que las rectas horizontales son paralelas y la recta que se está cruzando entre ellas es la misma. Lo mismo para el ángulo BN. Como están posicionados de la misma forma, los ángulos son iguales. También para el ángulo CO y para el ángulo DP. Ahora vamos a ver lo que son los ángulos alternos internos. ¿Qué son los ángulos alternos internos? Son aquellos ángulos que son iguales pero que no están posicionados de la misma forma. Como ya vimos lo que eran ángulos opuestos por un vértice, sabemos que A y B son iguales. Entonces, si A es igual a M y A es igual a B también, podemos decir que B es igual a M, aunque no estén posicionados de la misma forma. Y lo mismo para O y D. Como C y D son opuestos y C es igual a O y C es igual a D, O y D también son iguales, a pesar de que no estén en la misma forma. ¿Por qué se llaman alternos internos? Porque están dentro del espacio que forma las dos rectas. Entonces los ángulos alternos externos es lo mismo pero con la parte de afuera, con los ángulos que están mirando afuera. Por ejemplo, A es igual a B, pero B también es igual a N porque son congruentes. Entonces, como A es igual a B y B es igual a N, A es igual a N. Lo mismo con C y P. Como C es igual a D y D es igual a P, entonces C es igual a P también. Y ahora los ángulos colaterales externos. ¿Cuáles son los ángulos colaterales externos? Son aquellos ángulos que no están en la misma recta, no están formándose en la misma recta, pero que cumplen con la suma de 180 grados. Por ejemplo, sabemos que A y C suman 180 grados. Por lo tanto, como A es igual a N, N más C también suman 180 grados. Lo mismo con A y P. Como A más D es igual a 180 grados y D es igual a P, entonces A más P también es 180 grados. Y ahora en los ángulos colaterales internos es la misma idea. Igual con M y O. M más O es 180 grados y B más D también es 180 grados. Podemos usar la misma relación y decir que B más O es igual a 180 grados y M más D también da 180 grados. En la segunda propiedad vemos esta figura. Para entender mejor bien la propiedad que vamos a usar aquí, vamos a tomar en cuenta la primera propiedad que vimos. Por ejemplo, si trazamos una tercera línea recta que sea paralela a la primera, a la que está arriba y a la que está abajo, entonces podemos decir que A también está posicionado en este lugar, igual con la parte de abajo. Como la tercera recta que acabamos de dibujar es paralela a la segunda recta, o sea la recta de abajo, al ángulo B también lo puedo posicionar de esta forma. Y como vemos, el ángulo X viene a ser la suma del ángulo A más el ángulo B. En la tercera propiedad vemos que es parecida a la primera forma y de hecho se resuelve usando la primera y usando lo mismo que hemos usado en la primera. Acá también vamos a trazar una tercera recta paralela
y como vemos se forman dos ángulos, el ángulo M y el ángulo N. Usando la primera propiedad en la parte de arriba vemos que X es igual a A más N y en la parte de abajo vemos que Y es igual a C más M. Entonces si sumamos estos dos nos quedaría X más Y igual a A más C más M más N. Pero como vemos, al partir el ángulo B con la tercera línea paralela, B es igual a M más N. Por lo tanto X más Y es igual a A más C más B. Y por esto entonces podemos decir que X más Y es igual a A más B más C. Es decir, la suma de los ángulos que miran a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha. Y como última propiedad vamos a ver esta forma. Si extendemos la línea que forma el ángulo C, podemos decir que E más D es la parte de afuera. Aquí estamos usando una propiedad de los triángulos, que es la suma del ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos y opuestos a este. Entonces E más D está en la parte de afuera de esa línea. Luego, si extendemos la línea que forma el ángulo B, podemos decir que el ángulo interno ahora es C y también es E más D. Por lo tanto, este ángulo externo va a ser C más D más E. Y ahora si extendemos la línea que forma el ángulo A, para esto vamos a prolongar un poco la recta de arriba. Tenemos que un ángulo interno es B y el otro ángulo interno es C más D más E. Entonces el ángulo externo va a ser B más C más D más E. Y si nos damos cuenta, esto forma unos ángulos internos colaterales. Es decir que el ángulo A y el ángulo B más C más D más E forman 180 grados. Ahora vamos con los ejercicios aplicativos. Como L1, L2 y L3 son paralelas, ese símbolo de slash, de dos slash, significa que son rectas paralelas, es decir, L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3. Por lo tanto, ahora vemos que en L3 y L2 hay unos ángulos alternos internos. Si el ángulo 60 está en ese lado de arriba, entonces en el lado de abajo también va a aparecer ahí. Entonces en L1 vemos un ángulo de 20 grados. Usando la misma propiedad lo ponemos en la parte de abajo. Y como podemos observar, 20 más X más 60 me da un total de 180 grados. 20 más 60 es 80, el 80 lo pasamos a restar, 180 menos 80 me da 100. Y esa sería la solución a este ejercicio. Como segundo ejercicio vemos esta figura. Me piden hallar una relación entre X e Y, o la relación que tanto sueñas con ella. ¡Ya basta, Freezer! Entonces vemos que en X se cumple la segunda propiedad y que además B más 3B me da un total de 4B y A más 3A me da un total de 4A. Entonces X va a ser igual a 4B más 4A o 4A más 4B. Y en el ángulo Y también se cumple esa propiedad, 3A más 3B igual a Y. En la parte de X podemos factorizar el 4, nos quedaría X igual a 4 todo por A más B. Y en Y también podemos factorizar el 3, es decir 3 por A más B. Si dividimos las dos igualdades, entonces nos quedaría X entre Y igual a 4 por A más B sobre 3 por A más B. Simplificamos el A más B como ya te simplificó de su vida y nos quedaría X sobre Y igual a 4 sobre 3. Y esa sería la relación entre X y Y. Y ahora como ejercicio que para que puedan practicar nos quedaría esto de aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden darle like y suscribirse a la página. Todas sus sugerencias y comentarios por favor en la caja de comentarios. No se olviden de seguirnos en Facebook como Unimad para enterarse de todas las ofertas que tenemos para ustedes en esta cuarentena. La música de fondo llegó gracias a Catbook. No se olviden de suscribirse a su canal y seguirlos en sus redes. Hasta la próxima.